Buenas tardes, bienvenidos a esta quinta mesa redonda del ciclo que en colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo estamos desarrollando con el título La reforma de las instituciones a debate. La mesa de hoy se titula La reforma local pendiente. Para hablar de ello contamos con la presencia de Tomás Ramón Fernández, Luis Martín Rebollo y Luis Cosculluela Montaner. Tomás Ramón Fernández, vocal de nuestra Asamblea de Fundadores y codirector de este ciclo, es catedrático de Derecho Administrativo, colaborador de Eduardo García Enterría, formó parte de la comisión de expertos que designó el Gobierno después del 23F. Es miembro de la Academia de Jurisprudencia y autor de numerosos libros sobre su especialidad. Luis Martín Rebollo, como sus dos compañeros de mesa, es catedrático de Derecho Administrativo, ha sido decano de la Facultad de Derecho y es actualmente vicepresidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Es autor de una abundantísima bibliografía sobre la materia. Y Luis Cosculluela Montaner, como ya he dicho, es catedrático de Derecho Administrativo, con experiencia en la Administración del Estado, secretario general técnico, subsecretario y finalmente ministro de Administración Territorial. Es autor de artículos y libros sobre estas cuestiones. Con ellos les dejo. Tiene la palabra Tomás Ramón Fernández. Los protagonistas principales de este acto, de esta reunión, son mis compañeros profesores Cosculluela y Martín Rebollo. Comentábamos antes de entrar aquí que este tema que es de la reforma local, que es muy importante, pues ha quedado, no digo ya oscurecido, ha quedado en el rincón porque el foco está puesto desde la vuelta de las vacaciones de verano en el problema catalán y, por lo tanto, en la reforma de la Constitución que se está planteando. Y, por lo tanto, este asunto de la reforma local, pues ahora no encuentra momento ni ocasión para ser formalmente planteado. Hay una ley muy reciente, como ustedes saben, de 27 de diciembre del año pasado, sobre racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha hecho una reforma, se dice la más profunda que haya sufrido, por lo menos sobre el papel, porque las cosas no han ido más allá, la Ley de Régimen Local de 1985. Inicialmente, cuando salió la ley, provocó alguna polémica, incluso en la fase anterior a la aprobación, porque se produjo sobre el proyecto un informe contrario del Consejo de Estado, que es lo que obligó a rectificar el texto inicial. Pero, en fin, sobre ello ha caído el silencio por la razón que antes les dije. Con todo, el problema sigue estando ahí. Y el día que se corre la cortina y empiece el segundo acto, acabe este primer acto en el que estamos ahora, pues este tema estará sobre la mesa y conviene tener opinión sobre el mismo. Este es al menos lo que yo creo y lo que justifica esta reunión y que dediquemos esta sesión a estudiar este asunto. Bueno, yo de momento le daría la palabra por su orden al profesor Cosculluela primero, al profesor Martín Rebollo después, y luego organizaríamos una discusión sobre las cosas que se pusieran sobre la mesa. Así que cuando quieras, Luis. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a compartir estas reflexiones sobre el régimen local con ustedes. Como queremos hacer algo que sirva de pórtico a un diálogo más intenso, que nos permita interactuar a todos, yo voy a intentar limitarme a esos 20 minutos que creo que tenemos los ponentes para exponer algunas ideas sobre la reforma del régimen local. Doy por supuesto que ustedes conocen que el régimen local español tiene su fuente en la Constitución de Cádiz y que de la Constitución de Cádiz salimos con un montón en el sentido, digamos, exorbitante del número de municipios que existían en España. Desde entonces, las distintas reformas que ha habido en España han intentado siempre limitar ese número, es decir, hacer una
planta del régimen municipal español más limitado en el número y que, por así decirlo, fuera más congruente con lo que es una administración que debe ser una administración eficaz. Pero lo cierto es que nosotros hemos inaugurado esta etapa constitucional en la que estamos con un número extraordinario todavía de municipios, a pesar de que durante el siglo XIX y gran parte del XX, en el régimen de Franco, se fue suprimiendo municipios. Y como estábamos también hablando antes de entrar aquí, lo cierto es que cada día que uno ve cuál es el número de municipios que tenemos, resulta que hay uno más o dos más, lo cual es realmente descorazonador respecto de la gente como yo cree que la reforma de la planta municipal debía ser intensa. Y no es una opinión meramente subjetiva, es que estamos en una corriente europea que va por ahí. Es decir, los demás países también son hijos, en cuanto al régimen municipal, de lo que fue la Revolución Francesa. Se encontraron también con un número desorbitado de ayuntamientos y primero fueron los países nórdicos, después Alemania, después Grecia, ya en plena crisis económica, pero lo cierto es que todos han ido a limitar el número de municipios existentes buscando sobre todo un valor, una administración pública eficaz, que realmente no lo es cuando el número de municipios permite que existan algunos, como ocurre en el caso español, donde hay solo 5 vecinos para el municipio. Claro, 5 vecinos para un municipio, eso es un fantasma administrativo, no es una administración, no puede ser una administración bajo ningún concepto. ¿Qué criterios, pues, debería seguir para una reforma de ese género? Pues primero, en mi opinión, forjar un número ideal de que fuera el mínimo que se aplicase para que los que no cumplieran ese mínimo desaparecieran. Y desaparecieran buscando un régimen de agregación forzosa, vía legal, a los municipios, digamos, contiguos que vivieran como resultado, mediante esa anexión, con el número mínimo que se fijara. Es decir, el primer criterio es el demográfico. Pero ese criterio demográfico debería, digamos, atenuarse o modularse porque hay zonas, como las zonas de montaña o las zonas turísticas, donde el criterio demográfico no serviría si se aplicase tal cual. Por ejemplo, en todo el levante español hay municipios que no llegan a 1000 habitantes en invierno y superan los 50 o 60.000 en verano. Por lo tanto, hay que hacer un ten con ten. O en la montaña hay verdaderamente valles que son prácticamente difíciles de comunicar con otros municipios donde estuvieran las cabeceras de los grandes servicios que estuvieran encomendados a la administración local. En segundo lugar, el problema que se tiene para fijar esa reforma que se postula es el de cuál sería la representación política que tendrían los municipios que desaparecieran. Tema que no es fácil de definir en principio. Y, en tercer lugar, ¿quién tendría la competencia para hacerlo y cómo? Bueno, ¿quién tendría la competencia para hacerlo? Está muy claro, ya lo he dicho, es el que tuviese capacidad legislativa. Y, desde el punto de vista de nuestra Constitución, creo que un artículo, el artículo 149.1.18, que ha dado mucho juego a lo largo de todos estos años, permite decir que el Estado tiene competencia para imponer una reforma de este tipo. Hemos tenido una reforma reciente. ¿Ha hecho algo en este sentido? No. No se ha atrevido. Como tampoco se atrevió la Constitución, que disfrazó este tema de la reforma de la planta municipal diciendo que esto era un problema de la alteración de los territorios, alteración de los límites territoriales de esos municipios. Y le dio la competencia, por así decirlo, despachando el asunto hacia otro protagonista, a las nuevas comunidades autónomas. El Estado no se atrevió. Bien, las comunidades autónomas que son, digamos, los llamados a operar esa reforma, ¿han hecho algo? Pues no, han dicho que lo hacían o que lo iban a hacer. Pero el resultado práctico ha sido que, salvo algún caso excepcional, no ha habido una verdadera reforma en ese sentido.
y la nueva ley, la ley de reforma del 2013. ¿Ha hecho algo? Tampoco. Ha hecho algo tangencial. Lo tangencial supone que, siguiendo el ejemplo italiano, que no es precisamente un ejemplo de los mejores a seguir en este caso, ha confiado todo en la fusión voluntaria de municipios y ha postulado el que se den una serie de incentivos para que se fusionen voluntariamente esos ayuntamientos. Yo creo que confiar en la voluntariedad para que desaparezca un municipio, es decir, voluntariedad de los propios vecinos de que desaparezca su municipio, es pedir peras al olmo. Eso está condenado absolutamente al fracaso más absoluto. Y por otra parte tenemos otro problema en España, y es que el Tribunal Constitucional, sin comerlo ni beberlo, terció en su momento en una sentencia en el 1989 condenando una solución que parecía bastante lógica y que algunos, digamos, criticaron precisamente esa postura del Tribunal Constitucional, que era la comarcalización de los pequeños municipios, es decir, hacer de las comarcas un centro municipal que pudiera recibir esas competencias y creando o no, porque la sentencia, digamos, tomó, creo yo, el rábano por las hojas, creando o no un ente comarcal, o mejor, un municipio cabecera, que fuera realmente el receptáculo por anexión de los demás municipios. Bien, lo cierto es que lo condenó. Dijo que esa idea de comarcalización de los pequeños municipios pues no era constitucional y, por lo tanto, estamos bajo la óptica de que si se va por ahí, lo primero que había que hacer era convencer al Tribunal Constitucional, si es que se dejaba, de que esa posibilidad existía. Yo creo que existe realmente, porque ellos dijeron que efectivamente el municipio no podía ser sustituido por la comarca, pero la reforma que se postula no es esa. La reforma que se postula es que se agreguen municipios a uno que sea el capitalino, por lo tanto seguiría habiendo un municipio, no una comarca, sino un municipio que vendría por agregación de los que no tuvieran esa cifra mínima a la que estamos haciendo referencia. Pero ¿cuál es esa cifra mínima? Pues bueno, aquí digamos, teorías son muy diversas. Hay en el continente europeo quien ha defendido la cifra de los 10.000 habitantes, otra cifra más drástica ponía los 20.000 habitantes, pero en España creo yo que la cifra mejor sería la de los 5.000 habitantes, que ya es mucho, ¿eh? Pero esa cifra de 5.000 habitantes ha dado bastante juego en la historia legislativa española y, por lo tanto, realmente esa posibilidad de suprimir los municipios por debajo de esa cifra, creo yo que estaba ya bien hecha. Aunque, paradójicamente, la reforma del 2013 sigue jugando con la cifra de los 20.000 habitantes. ¿Para qué? ¿Para suprimirlos? No, en absoluto. Va por la línea de crear una especie de tutela político-jurídica de la Diputación provincial, a los cuales se va a dar una gran importancia en esa reforma, haciendo que si no cumplen los estándares de prestación de servicios los municipios por debajo de los 20.000 habitantes pasarían a depender de la Diputación en cuanto a las formas de gestión de esos servicios que incumplen, ¿eh? ¿Eso es suficiente? Yo creo que no, en primer lugar, porque los estándares de prestación de servicios es algo muy difícil de realizar y la prueba es que hasta ahora no ha servido absolutamente para nada en cuanto a una gestión eficaz de pasar a asumir formas de gestión de esos municipios por, digamos, dictado de las diputaciones provinciales. Bien, el segundo gran tema, el tema primero es el de la planta municipal, es el de las competencias municipales. Aquí sí que el legislador ha querido, digamos, fijar un criterio bastante racional. Nos habíamos encontrado con que la democracia en los municipios había sido interpretada por muchos alcaldes en forma un tanto demagógica. ¿Qué quiere decir? Yo estoy dispuesto a dar al pueblo cualquier competencia que estos me pidan.
Si es de otros entes, es igual. Yo también la daré porque lo que quiero es, digamos, tener el control o crearla yo mismo. Son las llamadas competencias impropias. ¿Qué quiere decir impropias? Pues, lógicamente, las que no son propias, es decir, las que no le están atribuidas por la ley a estas entidades. Ahí el legislador del 2013 ha querido imponer un límite para que puedan seguir desarrollando esas competencias impropias que lo habían establecido de forma bastante generalizada muchos municipios, los que tenían naturalmente posibilidades, es decir, los municipios medios o grandes, ¿no? Los pequeños no tienen nada, los pequeños, precisamente por eso estamos defendiendo que prácticamente desaparezcan. Los límites pues son lógicos, que puedan atenderlos financieramente y que no estén atribuidas para suponer un doble servicio, que es lo que estaban significando muchas competencias impropias, porque se preste lo mismo en la misma área territorial por el municipio y por otra entidad, la comunidad autónoma o el Estado. Todo esto ha hecho que realmente el tema de las competencias en el formato de la ley esté bastante bien regulado. Otra cosa es cómo en la práctica se está desenvolviendo ese intento de supresión de competencias impropias. El tercer gran tema al que vamos a aludir es cuál es la representación política en los municipios. La representación política en los municipios tiene un primer, digamos, postulado, que es si aceptamos la reforma, digamos, a nivel de los 5.000 habitantes y por debajo no hay, digamos, ya nada, todo tiene que ser por agregación hasta que logremos al menos esa cifra, pues el número de concejales previsto en la Ley General de Elecciones, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, está bien. Está bien para los municipios de 5.000 habitantes, 11 tienen previstos para esos municipios como concejales. Pero sigue estando muy mal para los grandes municipios, que prácticamente a partir de los 50.000 habitantes les da uno más por cada 100.000 habitantes, con lo cual esto, a base de concentrar población, podría dispararse hasta términos realmente desmesurados. Yo creo que debería fijarse también un número máximo y que ese número máximo no debería superar el número previsto de diputados provinciales, que son 53. Más de 53 yo creo que ningún municipio debería tener tantos concejales porque no son realmente necesarios. El sistema de regulación de cómo van a jugar ahora los concejales ha ido por otro derrotero, que es el de las retribuciones, buscando el que los concejales, digamos, no tuvieran grandes retribuciones que les hiciera, digamos, excesivamente potentes en cuanto a la vida municipal. Y las exclusivas de los concejales que pueden tener exclusivas van en función de la población que tenga el municipio en cuestión. Pero el régimen electoral capital es la elección del alcalde. Todas las reformas electorales han ido por la vía de potenciar la figura del alcalde. Todas. Primero porque se ha querido trasladar al régimen local todo lo que es la división de poderes, que no es la apropiada para el régimen electoral, sino que la división de poderes se inventa para el Estado. La tienen también, naturalmente, las comunidades autónomas, no con 3 poderes las comunidades autónomas, sino solo con 2, pero trasladar eso, o técnicas de eso, y el derecho parlamentario al régimen electoral a mí me ha parecido siempre un disparate. Pero bueno, lo cierto es que la figura del alcalde ha sido, digamos, reforzada con la admisión de la votación de censura constructiva, con todo el régimen de la Junta de Gobierno prácticamente dependiente de él y con un traslado en los grandes municipios a simples tareas de control y de elaboración de disposiciones generales, es decir, de reglamentos para el pleno municipal, que, por así decirlo, quedaba alejado de lo que pudiéramos considerar el Ejecutivo, que estaba en torno a la figura del alcalde. Yo creo que la verdadera potenciación del alcalde está en la elección popular.
y soy partidario de esa elección popular. Sin embargo, en la elección popular hay dos posibilidades. Una, a la francesa, es decir, que sea quien obtenga la mayoría absoluta en una elección solo para la del alcalde, o la que estaba prevista en el proyecto de ley del régimen de elecciones locales que se anticipó a la propia Constitución, es decir, que resultara alcalde el primero de la lista más votada. El primero de la lista más votada, sin embargo, se frenó en aquel momento por la intervención, sobre todo, de un diputado que después fue del Partido Socialista, pero que entonces era del Partido Comunista, Solé Tura, que dijo que era imposible gobernar un ayuntamiento si no se contaba con la mayoría absoluta del Pleno. Se puede modular el que sea el primero de la lista más votada, y se puede modular exigiendo que tenga al menos un tanto por ciento de los votos emitidos fuerte, o bien a la francesa diciendo hagamos una segunda vuelta donde solo vayan los dos representantes de las listas más votadas en primer lugar. Es decir, si se hace una segunda vuelta, se obliga a que las coaliciones no sean algo inesperado para los propios electores, sino que se hagan antes. Y, por lo tanto, que sea la elección popular el que determine esa coalición es viable o no es del gusto de los electores. Y queda el tema, y con esto voy a terminar porque me parece que me estoy pasando de minutos, con el tema de las diputaciones provinciales. ¿Qué hacer con las diputaciones provinciales? Bien, algunos de nosotros que pertenecimos al informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías postulamos que las comunidades autónomas no desplegaran una nueva burocracia, una nueva administración periférica, sino que cuando actuaran fuera de lo que es el cogollo central, es decir, la administración central de las comunidades autónomas, se aprovecharan de la burocracia de las diputaciones provinciales. Pero eso fracasó. Y como ya fracasó, pues las diputaciones provinciales andan en boca de muchos diciendo que lo primero que hay que hacer en cualquier reforma constitucional es suprimirlas. Bueno, la ley que estamos diciendo, comentando por encima, que es la ley de reforma y de organización y sostenibilidad de la administración local, ha querido potenciarlas. Las ha querido potenciar sobre la base de prestar asistencia al desempeño de las competencias a las que no llegan los pequeños municipios, digamos, haciendo que por debajo de los 20.000 habitantes y a los que no cumplan ciertos estándares puedan ser coordinados, dirigidos o que suman directamente las competencias las diputaciones provinciales. Yo creo que eso va a fracasar también y que va a fracasar porque las diputaciones provinciales no cuentan con burocracia bastante para hacer frente a estas nuevas competencias que se les vendrían, lógicamente, encima si realmente se aplicase la ley de verdad. Pero bueno, ahí está la previsión de la ley de reforma. Y por último, y solo para dejar un apunte, diremos que otro de los desaguisados que ha querido poner remedio, más mal que bien o solo parcialmente, es el de la función pública local. La función pública local pivotaba, fundamentalmente sobre la figura de los cuerpos nacionales, secretarios, ayuntamientos, interventores y depositarios. Pero estos han ido perdiendo sus competencias y en el título 10º de la ley, que sigue en pie, de los grandes municipios, prácticamente han sido sustituidos por, sobre todo los secretarios, en sus funciones por otros expertos distintos a los cuerpos nacionales de funcionarios. Salvo uno, el interventor. Como esta ley tiene naturalmente, digamos, una impronta hacendística, lo que quiere es la racionalización y sostenibilidad de las entidades locales, que la ha logrado, porque ha suprimido prácticamente el déficit de las entidades locales. Hacía falta una figura que controlase el gasto. ¿Cuál es esa figura que controla el gasto? El interventor. Lo era clásicamente, pero había prácticamente
desaparecido de estas funciones, sobre todo el control preventivo, y actualmente, sin embargo, se le ha vuelto a potenciar. Hasta el punto se le ha potenciado que las decisiones que contradigan un informe negativo del interventor pasarán directamente a un informe anual que se pasará al Tribunal de Cuentas directamente, con lo cual realmente el oponerse a un informe negativo del interventor pues tiene ya sus riesgos. Bien, nos queda fuera naturalmente un tema del que no somos expertos, que es la hacienda local, pero bueno, perdonarán ustedes que no nos metamos en esas honduras, a pesar de que el artículo 135 de la Constitución es el que ha permitido que el Estado recupere ahí unas competencias importantes respecto del régimen local español. Pero, como digo, yo no soy experto, creo que nosotros somos de otra área del derecho y, por lo tanto, lo voy a dejar simplemente apuntado. Eso es importante, pero queda fuera de esta exposición. Nada más. Muchas gracias, Luis, porque has tocado todos los temas. Hay que apagar aquí, hay que apagar aquí. Pues yo creo que es el momento que Luis Martín Rebollo haga su exposición, antes de que empecemos a hacer una especie de selección de temas para poder discutirlo. Apaga. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, a la Fundación, al director de este ciclo. Y yo también intentar muy brevemente, en escorzo, apuntar, solapándome en realidad, porque parte de las cosas que yo he preparado coinciden en lo sustancial con lo que Luis Cosculluela acaba de decir, sobre eso que el título de la charla llama problemas pendientes del régimen local. Yo creo que los problemas del régimen local vienen de atrás y de hecho son casi los mismos. Yo no me remontaba a Cádiz, pero sí al Estatuto Municipal de 1924. Desde entonces, las tres leyes que han ido jalonando el régimen jurídico local, la del 24, la del 50 al 55, la ley formalmente vigente de 1985 y la reciente reforma de 27 de diciembre de 2013, que en efecto pretendía ser o pretende ser una reforma ambiciosa, pero que no parece que haya cuajado demasiado. Primero porque se ha quedado a medio camino. Yo coincido con Luis en que la ley no ha sido valiente de romper, las fusiones no sirven para nada, no ha sido valiente, se ha quedado a medio camino, pero también porque se vuelve a hablar de una nueva reforma con el tema de la elección del alcalde y sobre todo porque no se ha dicho que muchas comunidades autónomas han dictado leyes para impedir su puesta en funcionamiento. Hay varias en materia competencial, por razones presupuestarias, por la reacción incluso legislativa de algunas comunidades autónomas que han dejado pues, la ley a medio camino. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se retrotraen a ese pasado incierto al que me refería? Yo creo que la cuestión principal es la búsqueda del necesario equilibrio entre las tres grandes administraciones a las que se refiere la Constitución. Hay que recordar que el artículo 137 dice que España se constituye en municipios, provincias y comunidades autónomas. Y que esas cuestiones pendientes, por tanto, a partir de ese dato, pues a mi juicio son 4 o 5. En primer lugar, la escasez de previsiones constitucionales sobre la posición constitucional o institucional de los entes locales. Las entidades locales han sido el patito feo de este jardín, oscurecidas por la importancia de las comunidades autónomas. En segundo lugar, la segunda cuestión es, en efecto, el número de municipios y las cuestiones organizativas de los diferentes municipios. En tercer lugar, las competencias y, en cuarto lugar, los medios personales y financieros para llevarlas a cabo. Dicho esto, y antes de apuntar algunos aspectos críticos a este propósito, he de destacar que en estos 40 años o 35 años de vida democrática, después de la Constitución, los municipios han jugado un papel importante. Y, por tanto,
han jugado un papel de consolidación, de interiorización, de convivencia, como se ha dicho. Vaya por delante, por tanto, ese punto de partida. Lo cual no significa que se hayan detectado no pocas disfunciones, entre otras por razones financieras. Bien, los 4 puntos a los que me refería. La posición de las entidades locales. Pues la Constitución apenas dice nada. La Constitución se limita a hablar de la autonomía local, pero no alude ni a las competencias, ni a la relación de las entidades locales con otras administraciones. Incluso hay una cierta confusión. En fin, el mero hecho de que Luis Cosculluela haya dicho que él cree que desde el 149.1.18 se puede hacer la reforma del municipios, significa que otros lo dudan. Es decir, ¿por qué? Pues porque la propia ley de régimen local de 1985, pues resulta que es una ley que se ampara efectivamente en el 141.18, pero que no queda clara cuál es su función constitucional, porque no es una ley que valga más que el resto de las leyes. Otro colega nuestro ha estado intentando hablar ahí de las leyes que ocupan un papel institucional, un papel funcional, pero lo que diga la ley de régimen local del 85 vincula a las entidades locales, a las comunidades autónomas en la medida en que es básica, pero no vincula al Estado, porque es una ley como otra cualquiera, por tanto puede ser modificada pasado mañana. No tiene un papel preponderante. Y esto trae causa, repito, de la indefinición constitucional. Ello no obstante, el municipio, con independencia de esa carencia constitucional, el hecho cierto es que desde otro punto de vista, que tiene que ver también con la posición política, el municipio vio fortalecido su posición a raíz de esa ley del 85, que en mi opinión fue mucho más allá de lo que el Tribunal Constitucional dijo en la sentencia de 1981 sobre la autonomía local. Es decir, ahí hay 2 aspectos. El alcalde deja de ser representante del gobierno en el ámbito local, por tanto, el municipio aparece como un poder con una mayor presencia, y en segundo lugar, desaparecen los controles de legalidad. Es decir, recuérdese que el Tribunal Constitucional dijo que no era compatible con la autonomía local el control de oportunidad, pero no dijo que no fuera compatible con la autonomía local el control administrativo de legalidad, lo cual significa que en la actualidad todos esos controles están judicializados. Y por consiguiente, la única manera que tiene el Estado o las comunidades autónomas de imponerse, pues es interponiendo un recurso contencioso administrativo contra cualquier decisión local que crea que invada sus competencias o que es ilegal. Eso, por vía indirecta, lo que hace es fortalecer y alzaprimar la presencia del municipio. Segundo tema, el número de municipios. En efecto, no se ha tocado. Hay un minifundismo enorme. Yo había preparado aquí unos cuantos datos. Hay en España ahora mismo 8.118 municipios, pero al lado de esos municipios hay 3.717 personalidades jurídicas inferiores, es decir, las entidades locales menores. Del sitio donde yo vivo, en Cantabria, hay 102 municipios, pero 524 personas jurídicas de ámbito inferior al municipio. En Castilla y León, 2.248 municipios y 2.226 entidades locales menores. Castilla y León, Cantabria, Navarra y el País Vasco son las que tienen esta realidad que no existe en otros ámbitos de España. Si redujéramos, recuérdese que tenemos un 60% de los municipios españoles por debajo de 1.000 habitantes, exactamente 4.923 municipios de menos de 1.000 habitantes. Si subimos al escalón que por mecanismos referenciales se pone como criterio, los 5.000 habitantes, eso sucede que por debajo de 5.000 habitantes está el 84% de los municipios españoles, nada menos que 6.765. Si ahí nos pusiéramos, nos quedaríamos con 1.353 municipios, frente a los 8.100 de la actualidad. Pero claro, si nos vamos al nivel de los 10.000, quedarían solo 748 municipios, que es realmente muy poco. Ahora, como datos curiosos o referenciales, el 83% de los municipios de La Rioja, el 69% de Navarra, el 70% de Castilla-La Mancha, el 90% de Castilla y León y el 66% de Aragón tienen menos de 1.000 habitantes. O
Son datos espectaculares. Si eso lo subimos a los 5.000, en esas comunidades las cifras se disparan. El 97% de Aragón está por debajo de 5.000 habitantes, el 80% de Cantabria, el 98% de Castilla, el 98% de Castilla y León, el 92% de Castilla-La Mancha, el 78% de Cataluña, el 71% de la Comunidad Valenciana, el 90% de Extremadura, el 95% de La Rioja. Solo Murcia, con solo el 20%, Madrid y Canarias y las Baleares estarían por encima. Son datos realmente impactantes. El hecho cierto es que eso no se ha tocado y que es una cuestión que habría que afrontarla. En cuanto al régimen de las competencias, el tercer gran punto, pues el régimen de las competencias no estaba ni está claro. Es decir, la ley del 2013 pues, ha intentado aclarar algunas cosas, evitar duplicidades, pero aquí hay, en mi opinión, dos grandes aspectos o dos grandes criterios. Hasta 1985 funcionó una cierta ideología del municipalismo, un tanto irreal, en la medida en que se pretendía pues, que la lista de competencias estuviera en la ley de régimen local. En el 85 se adoptó un modelo complejo en el que cuando a alguien le preguntan ¿dónde está la lista de competencias de los municipios? Pues no está en ningún sitio, porque realmente la ley de régimen local no identifica las competencias. Lo que dice la ley de régimen local es que las competencias de los municipios dependen de las leyes. ¿De qué leyes? De las leyes del Estado o de las comunidades autónomas que tengan competencia de acuerdo con la Constitución. Por tanto, lo que puede hacer un municipio en materia de tráfico depende de la ley de tráfico del Estado y lo que puede hacer en materia de urbanismo depende de la ley urbanística de la comunidad autónoma. Lo que pasa es que esas leyes pueden entonces darles muchas, pocas o regulares competencias, con un límite, el de la autonomía local, pero ese límite es un límite pues abstracto, un poco fijo, realmente muy poco fácilmente identificable. Y además, lo que hace la ley, y ahí es donde ha cambiado en el año 2013, es que un artículo de esta ley, el artículo 25, impone a las comunidades autónomas y al Estado que en las leyes que regulen en una serie de materias, no competencias, una serie de materias, pues que las leyes que regulen esas materias tendrán que atribuirle necesariamente algún tipo de competencia a los entes locales. Y ahí es donde está la falta de blindaje, como ahora se dice, de esas competencias. ¿Por qué? Porque si bien la Ley 785 se impone como legislación básica a las comunidades autónomas, no se impone al Estado. Pasado mañana hay otra ley del Estado que diga exactamente lo contrario y es una ley que teóricamente perfectamente constitucional, salvo que se le dé un valor que no tiene a la Ley 785 porque no tiene un plusvalor, no es ley orgánica, no es de ningún tipo, diferente a las leyes normales. En materia organizativa, ya muy deprisa, en materia organizativa pues está efectivamente dos aspectos. El problema de las diputaciones provinciales, que como acaba de decir el profesor Cosculluela, se intentó abordar en el 81 pero no se consolidó. La idea en el fondo pues es un poco lo de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no tiene una administración propia y la administración de la Unión Europea son los Estados miembros. Pues lo que se trataba era de que las comunidades autónomas no tuvieran administración propia y la administración propia de las comunidades autónomas fueran las diputaciones provinciales. Claro, eso plantea una cuestión desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista del sistema de elección de esas complejas, raras y extrañas elecciones de segundo grado de los diputados provinciales. No hay que olvidar que se modificó la ley en el año 83, la ley electoral, para resolver un problema político que no se acabó, y eso efectivamente es una cuestión importante. Luego está la cuestión de a qué municipios presta ayuda y a través de qué mecanismo, el Plan Provincial de Obras y Servicios. Pero claro, no es lo mismo un municipio de esos de menos de 1.000 habitantes que un municipio de 7.000 habitantes, y por tanto no hay pautas realmente en la ley que establezcan, habla de los pequeños municipios, pero no se dice. Y finalmente un tema que nadie ha abordado. ¿Qué sucede en las 6 comunidades autónomas uniprovinciales? Bueno, pues teóricamente las diputaciones provinciales teóricamente existen, pero en la práctica han desaparecido,
Y lo que sucede es que la aprobación del Plan Provincial de Obras y Servicios, que en las diputaciones provinciales de comunidades autónomas pluriprovinciales está diseñado y aprobado por un órgano de representación política, es decir, la Diputación Provincial, en las comunidades autónomas uniprovinciales lo hace un órgano ejecutivo, sin representación popular, es decir, lo hace el Gobierno, no el Parlamento. Y tema este del que nadie ha dicho ni una sola palabra. De la escasez de las haciendas locales, pues nosotros no somos expertos, pero hay que recordar la paradoja que existe, que en muchas leyes de urbanismo se dice que las comunidades, los ayuntamientos dedicarán un porcentaje de su patrimonio a comprar suelo para hacer el llamado patrimonios municipales del suelo, cuando no hace ni 150 años esos municipios, esos terrenos fueron desamortizados por la ley del señor Madoz de 1 de mayo de 1855. Y aquí la escasez de las haciendas locales pues ha sido tradicional. No hay que olvidar que desde el 79, fecha de las primeras elecciones municipales democráticas, hasta el 88, fecha de la primera ley de haciendas locales, pasan 8 o 9 años. Y entonces, pues muchos ayuntamientos tuvieron que buscar fuentes adicionales de financiación, con lo que plantea algunos problemas no pequeños. Como dije, y voy terminando, se vuelve hoy a hablar del régimen local. Se han detectado problemas, se ha hablado de duplicidad de servicios, de disfunciones financieras, pero si bien se mira, a lo largo de estos 100 y pico años, desde 1924 o incluso antes, hay unos cuantos hilos conductores que se repiten, se reiteran y traspasan la barrera del tiempo. Algunos de esos hilos están bien resueltos, otros siguen pendientes desde hace mucho tiempo. Esos 4 hilos conductores, parte de los cuales ya me he referido, son la cuestión de la democratización de la vida local, la gestión eficaz de los servicios. Hay un trabajo de uno de los grandes municipalistas españoles, Adolfo Posada, de 1915, que me gusta citar porque es muy gráfico, se llama Democracia y eficacia en la vida local. No puede haber lo uno sin lo otro. No puede convertirse los entes locales en entes estrictamente burocráticos, es decir, obviando el criterio democrático, pero tampoco pueden existir si no hay eficacia en la prestación de los servicios. Pues bien, la búsqueda de la gestión eficaz de los servicios supone, con carácter previo, conocer con precisión cuál es su margen competencial, qué pueden hacer. Está, en tercer lugar, como se ha dicho, hemos coincidido los dos, el asunto del mapa, el asunto del número, el asunto del número de entidades locales. Y, finalmente, como acabo de decir, la suficiencia de medios personales y financieros. Algunas de estas cuestiones están bien resueltas. La democratización de la vida local es un hecho y el único debate posible es este que se acaba de hacer referencia de la elección directa del alcalde, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Bueno, pues rompería la parlamentarización del gobierno local, pero por otro lado acentuaría la eficacia. Bueno, es un debate que sí que está ahí presente, pero quitando eso, lo demás está conseguido. El mapa plantea cuestiones contradictorias, es decir, el mapa no puede hacerse exclusivamente a costa de los planteamientos democráticos, pero el mapa hay que reducirlo sustancialmente, lo cual plantea qué hacer con los municipios que desaparecen e incluso la forma de elección de los concejales de los nuevos municipios que pudieran existir. En cuanto a los medios personales, pues efectivamente los medios personales han mejorado mucho. Yo tengo aquí algunos datos. Cuando empezó la democracia en el ámbito local en España, había 167.045 funcionarios locales. El año pasado había 600.000, es decir, un crecimiento del 250%. Ahora, subsisten algunas cuestiones importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí es donde abunda el personal laboral, mucho más que el personal funcionario. Y está el problema de los funcionarios con habilitación nacional, que la nueva ley aborda pero no acaba de resolverlo. Y si esas son las cuestiones que más o menos están resueltas, ¿qué queda? Pues queda, a fuer de ser reiterativo, queda las 4 cosas que yo creo que son importantes, pero que no son fáciles de resolver. En primer lugar, queda
el problema gordo que es la posición de la administración local, de los entes locales, en el conjunto de un Estado como el nuestro, complejo y descentralizado. Y queda la cuestión de si los entes locales deben o no deben interiorizarse en el seno de las otras administraciones, en especial de las entidades locales, de las comunidades autónomas. A mi juicio no, porque el 147 de la Constitución habla de una mesa con 3 patas: entes locales, provincias y comunidades autónomas. Y en cualquier caso, sin una reforma constitucional no permitiría seguramente ir mucho más allá de la situación actual. La cuestión organizativa es la cuestión de las relaciones entre el alcalde y los concejales y el asunto de si deben o no participar en términos como las administraciones institucionales en personas que no son elegidos democráticamente. El Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia en abril pasado declarando inconstitucional esta cuestión y, por tanto, también esto debería ser objeto en su momento de una reforma constitucional. El debate sobre el número de municipios, lo obvio porque ya lo hemos comentado. El debate sobre las competencias, pues aquí la cuestión es probablemente, a mi juicio, buscar una situación, digamos, un poquito más equilibrada. Es decir, la cuestión es saber si es más razonable dejar la concreción de todas las competencias a la legislación sectorial o fijar una lista mínima en la legislación básica del régimen local. Claro, como esto no se ha hecho, ahora ¿qué es lo que sucede? Que esa lista está en otro sitio. ¿Dónde? En los nuevos estatutos de autonomía. Y eso sí que están blindados. Con lo cual se plantea un problema no fácil de resolver si no es, repito, por una vía de una reforma constitucional. Sobre los medios financieros, poco hay que decir, entre otras cosas porque no somos expertos y yo no lo soy. Pero sí he de decir que en ausencia de una suficiente, como dice la Constitución, financiación de las entidades locales, pues lo que ha sucedido ha sido que muchas entidades locales han visto en el urbanismo la manera de obtener dinero. Hay economistas que dicen que entre un 30 y un 40% del presupuesto de muchos municipios está financiado con las cesiones municipales y cuando vino la crisis, pues pasa lo que pasa. Ha pasado lo que ha pasado, el terrible endeudamiento y las situaciones de no poder acceder a determinadas prestaciones. Y sobre todo porque ese sistema de financiación es un sistema, porque las cesiones que son un tributo opaco, es decir, un tributo opaco en el sentido de que está al margen, ajeno y sin las garantías, la claridad y la eficiencia del sistema tributario ordinario. De modo que esas cesiones se han convertido en fuentes ordinarias de financiación para subvenir ¿a qué? A las demandas democráticas que los ciudadanos que eran votantes y a partir del 79 querían fiestas, y querían rocódromos, y querían servicios, y querían prestaciones, pero no había dinero, porque lo que se pagaba por los tributos ordinarios no llegaba a cubrir todo eso. Yo no sé si será verdad, pero un catedrático de Economía Local de Barcelona me enseñó una vez lo que pagaba por una vivienda en Francia, en Gran Bretaña y en España similar, y me decía que la diferencia era de 1 a 8 en Gran Bretaña respecto de España. Bueno, a cambio, no sé si reciben también la diferencia de servicios de 1 a 8, que eso había que verlo. En todo caso, este es un tema que se plantea en toda su crudeza con la crisis económica de estos últimos años y que hay que afrontarlo por quien sea, por los tributaristas, con un análisis directo, porque la situación ha dado lugar a todo tipo de cuestiones, no solo por la carencia financiera, sino también porque un sistema opaco de este tipo da lugar a todo tipo de corrupciones. Y finalmente, una última reflexión, y acabo como empecé. Vivimos en un estado complejo, en un estado compuesto, en un estado interrelacionado, un estado con varios centros de decisión, con varios centros políticos de decisión. Pues bien, eso apunta a la necesidad de reforzar lo que justamente no existe, que son mecanismos de coordinación, mecanismos de colaboración interadministrativa. La coordinación no puede hacerse a base de la judicialización de los artículos 65 y 66 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, porque eso no son mecanismos de coordinación. Ciertamente no es fácil, no es sencillo, y entre otras cosas no es fácil porque no hay previsiones, pero en todo caso algunas de estas previsiones están comúnmente aceptadas por la doctrina
y yo creo que en gran medida muchas de estas cuestiones pasan de nuevo por afrontarlas no por la vía estricta, exclusivamente legislativa, sino también por la vía de una eventual incorporación a algunos preceptos de la Constitución que no pueden quedar solamente reducidos al 137 y al 140, que dicen, como dije antes, muy poquito. Pues nada más. Muchas gracias por lo que nos has expuesto. Yo, antes de dar la palabra a los asistentes, usando, y no sé si abusando, de mi condición de moderador, quería decir alguna cosa. Mis compañeros no han dicho, porque es obvio, pero conviene resaltarlo a ustedes para que no lo pierdan de vista, que este tema de la reforma local es un tema sustancialmente político. Es decir, que todas nuestras reflexiones pasan, o a través de ellas, pasan el meridiano de la política. Y que, por lo tanto, lo que nosotros digamos o dejemos de decir, pues vale como reflexión, digamos, reflexión racional sobre este asunto, pero que luego, cuando esto pasa al escenario de la política, vale poco. Es evidente, y los dos ponentes lo han dicho, es evidente que tenemos un mapa territorial disparatado. Yo no sé si es en el libro de Posada de la evolución legislativa en el régimen local o donde he visto que a mediados del siglo XIX había 11.000 municipios en España. Hombre, a mediados del siglo XIX se iba en burro. Y claro, una legua era mucha distancia. Ahora todo el mundo tiene un coche, es decir, que estamos en otra órbita. No tiene sentido que tengamos prácticamente un número similar de municipios, un número varias veces milenario. Las cifras que ha dado Luis Martín Rebollo son apabullantes, es decir, que en una región amplia, ancha es Castilla, pues haya más de un 90% de municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, que es una broma. Es decir, esto de hablar de 8.000 municipios, 8.100 municipios, es una auténtica broma, es una burla. Estamos manteniendo una farsa. Nosotros, los profesores, en clase explicamos una cosa irreal. Decimos que la administración es una potencia or persona, un personaje poderoso, y eso se aplica a las administraciones locales, a los municipios. Pero si la mayoría de ellos no tienen, como yo suelo decir a veces para provocar, ni un secretario lego y un alguacil cojo, si es que no, el asunto era más de así, ¿cómo sobre eso se va a montar una estructura de servicios? Ni obligaciones mínimas o servicios mínimos que dicen las leyes, ni nada parecido, no pueden hacer nada. Entonces, evidentemente, la razón dice que eso requiere una rectificación sustancial. Se puede poner la tijera donde se quiera, pero hay que ponerla muy alta y hay que quitarse de encima una buena parte de la farsa que mantenemos. Ahora, claro, la Constitución dice el municipio y dice autonomía municipal. No dice que todos los pueblos tengan que ser un municipio, ni que todos los pueblos tengan que tener autonomía, pero dice eso. Por lo tanto, cualquier movimiento que se haga en este sentido no puede ser de supresión, que sigan teniendo ayuntamientos. Lo que hay que hacer es liberarles las responsabilidades prestacionales. De lo que se puede discutir aquí es de quién va a hacer qué. ¿Quién va a hacer qué? Porque el hacer una cosa solo puede encomendarse a quien esté en condiciones de hacerla. Que sigan siendo ayuntamientos, sigan eligiendo sus ayuntamientos, que esos ayuntamientos sean representativos de la voluntad de la mayoría de los vecinos, de la mayoría de la comunidad vecinal, que sean portavoces de sus necesidades, que si están en condiciones de hacer algo, también se les encargue cuando estén en condiciones, pero que no sea obligación, que lo hagan. Eso sería una manera, digo yo, de sortear el obstáculo que pone no solo la Constitución, o no tanto la Constitución, como pues el insertar esto en un escenario político. Yo no puedo olvidar que antes de las primeras elecciones municipales, en el año 79, en una jornada parecida a esta, pero muy numerosa, antes de las elecciones municipales,
Yo sostuve lo mismo, lo tengo escrito ahí, hay que hacer cirugía municipal. Bueno, todo el mundo se me echó encima desde el primero que tomó la palabra. ¿Por qué? Pues porque se acababan de celebrar las elecciones generales y les había tocado una parte del poder pues a tres partidos nacionales. Pero había otros muchos que estaban esperando que algo les tocara en la selección municipal, lo que fuera. Pero si me quita usted los municipios, o la mayoría de los municipios, ¿qué pinto yo aquí? Nadie quiere jugar a eso, nadie quiere jugar a eso. Todo el mundo quiere mandar en algo. Y eso es un obstáculo importante que habría que superar. Y yo, la única manera que se me ocurre de sortearlo es esa. Desde un punto de vista estrictamente racional, pues se plantea ahí un tema que plantear. Dice, ¿se mantiene un sistema local de dos niveles, provincial y municipal, o se provincializa el régimen local? Esto de la provincialización del régimen local no es de hoy. Yo me acuerdo nuestro común maestro, el maestro de los tres, Eduardo García Enterría, pues poco después de ganar sus oposiciones, de esto hace más de 50 años, pues publicó un trabajo sobre la provincialización del régimen local, lleno de voluntarismo, ciertamente, porque no daba la norma en la que se apoyaba, que era la reguladora de los planes de obras y servicios, no daba para tanto. Pero desde entonces ha llovido mucho, pero el tema sigue pendiente. Ahora, ¿qué hacemos con las provincias? Hay mucha gente de los políticos que ya sostiene la tesis de que hay que suprimir las diputaciones. ¿Por qué? Pues fundamentalmente, primero, porque no las hay en todo el territorio. En las comunidades autónomas uniprovinciales han desaparecido. En el País Vasco las diputaciones son otra cosa, son los territorios históricos. Esa es una comunidad autónoma descentralizada, muy descentralizada. Y las diputaciones, aunque conserven el nombre, las diputaciones forales son otra cosa. Y están las islas, donde no hay diputaciones provinciales, sino, lógicamente, consejos insulares. Yo no sé si lo que queda son 38 diputaciones. Y en esas comunidades autónomas grandes, que es donde el problema tiene más entidad, pues las diputaciones se ven o se pueden ver como poderes competidores de la comunidad autónoma. Y eso no les gusta nada a los que ganan las comunidades autónomas, ¿no? Yo recuerdo que lo primero que hicieron la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad del País Valenciano, cuando estrenaron su poder legislativo, en el País Vasco seguro, la primera ley aprobada por el Parlamento Vasco fue la supresión de la Corporación Administrativa del Gran Bilbao. Claro, porque si hay un poder, el Gran Bilbao, que son 1 millón y pico de habitantes, establecido, y eso se mantiene, pues ahí hay un competidor importante de un poder emergente que en ese momento era muy poco. Y la Corporación Administrativa de la Gran Valencia desapareció también con una ley del Parlamento Valenciano inmediatamente. ¿Qué hacemos con las provincias? Bueno, lo de la provincialización del régimen local es una opción seria, sobre la base de de esos datos que antes Luis Martín Rebollo nos daba, ¿no? Que es que en el territorio no hay nada o casi nada, y alguien se tiene que ocupar de ese casi nada. Bueno, pero repito, esto pasa por el meridiano de la política y ahí con la política hemos topado. Luis Martín Rebollo ha sacado el tema del urbanismo. Yo me acuerdo cuando se hizo la última ley del suelo, o de suelo, como se llama, pues se planteó el tema, a propósito de los seseñas y demás asuntos semejantes, de qué se hace con los ayuntamientos, se hace para controlar eso, porque claro, un gran promotor llega a un municipio pequeño de la costa, le promete al alcalde que va a hacer allí 3.000 chalés, eso supone una barbaridad de dinero que no ha visto nunca el municipio en un siglo, y naturalmente se modifica el plan y se pinta de verde, de colorado, de azul o de lo que sea, para que se hagan esos 3.000 adosaditos. Bueno, pues, ¿qué se hace para evitar eso? Pues dice, bueno, ¿qué hacemos? Hay que quitarles competencias a los municipios. En la medida que los municipios... es muy difícil quitarles a los municipios competencias
en materia de urbanismo, por lo menos para promover un plan de ordenación, porque además eso, el urbanismo ha sido la principal fuente de ingresos. Pero eso es enormemente distorsionante, que un pequeño municipio que no es nada tenga ese inmenso poder de ordenar el territorio o de prejuzgar su ordenación con un plan, oye, que ya cuando va a la comunidad autónoma está aprobado por el Pleno 2 veces y sostenido con entusiasmo por el pueblo. Todo esto es enormemente disfuncional. Esto habrá que tomárselo en serio algún día. Y esto requiere una reforma muy profunda, porque, insisto, que lo que estamos manteniendo en la ley es una farsa. Bueno, pues yo ya me callo y ahora doy la palabra a quien me la pida para hablar de todas estas cosas. Sí. Sí, yo tengo una pregunta al profesor Martín Rebollo, ya que ha mencionado en el régimen local la falta de un régimen de competencias claro, ¿no? Claro, eso nos ha pasado también con el título 8º de la Constitución, que me da la sensación que no hay un régimen competencial en las autonomías. ¿Qué problema tenemos con describir las competencias de cada organismo estatal? No, yo creo que es diferente. El modelo de distribución de competencias en las comunidades autónomas hay varios, pero el nuestro es, el equívoco es que parte del principio dispositivo, pero a partir de una lista, que en las entidades locales que no hay lista, es decir, la lista está en el 25. Es decir, vamos a ver, no sé si me explicas ahora bien. La ley de régimen local lo que dice es que las competencias de todos los ayuntamientos de este país dependen de lo que digan las leyes que regulen cada materia en su territorio. Como esas leyes son del Estado o de la comunidad autónoma, lo que quiere decirse que un municipio de Andalucía y otro de Galicia, en una determinada materia, tendrán las competencias que la ley del Estado le dé. Pero como son de dos comunidades autónomas distintas, tendrán las competencias que en las materias que sean competencia legislativa de las comunidades autónomas, de Galicia y de Andalucía, la ley andaluza y la ley gallega les dé, que pueden ser muy distintas. Y los únicos límites que se establecen es que no pueden reducirlas hasta violar la autonomía local, cosa que nadie sabe exactamente en qué consiste ni qué es decir, cuál es el tope, es decir, que quede vaciada de la imagen estructural, decía el tribunal, una cosa que no conoce nadie. Y segundo, el otro límite, es decir, que se viola que no se desconozca la autonomía local y que era el otro, se me ha olvidado. No me acuerdo que iba a decir el otro límite. Bueno, en definitiva, el otro límite, que está la lista del 25. El 25 fija una lista de materias. Dice, en estas materias, patrimonio histórico, urbanismo, protección de la naturaleza, consumidores, etc., las leyes que regulen esas materias tendrán necesariamente que atribuirle algún tipo de competencia. Pero ese algún puede ser mucho, regular o poco. Es decir, puede ser un abanico enorme. Y eso es lo que yo digo, que vincula indirectamente a la legislación autonómica, que tiene que atribuirle algo, porque es una legislación básica, pero no vincula al Estado. Como acabamos de ver, sin ir más lejos, en la ley de 2013. La ley de 2013, ¿qué ha hecho? Suprimir una serie de puntos de ese artículo 25. Donde hablábamos de educación, fuera. Donde hablábamos de sanidad, fuera. Donde hablábamos de servicios sociales, fuera. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, yo no sé si es bueno o malo. Es decir, lo que sí que parece, a mi juicio, es que habría que buscar una cosa intermedia. Es decir, un mínimo fijo y lo demás que dependa también con algún criterio, pero no dejarlo todo tan ambiguo, tan diferente. Y eso es perfectamente posible. Y de hecho, más de lo que yo digo es lo que están defendiendo desde otro punto de vista en sede política, es decir, diciendo que quede más clarificado. Porque hoy, insisto, si alguien va a decir, ¿qué puede hacer el ayuntamiento donde yo vive? Pues no se puede ir a ningún sitio, habrá que ver, dependerá. Y eso, pues, y luego además está en ese asunto de las competencias impropias, que eso ya es el colmo de la inseguridad.
pero si tengo dinero puedo, si no, no vengo. ¿Y de dónde tengo el dinero? Pues el dinero en parte pues venía de ¿qué? De esas cosas del tema del urbanismo. Yo no digo que deba desaparecer las competencias municipales, lo que digo es que a lo mejor lo que debe sustituirse las llamadas cesiones a través del sistema tributario, que es otra cosa distinta, porque es más clarificador. Pero bueno, en definitiva, introducir algún margen de mayor, de una cierta seguridad. Y yo lo que digo, que en gran medida estas cuestiones no se pueden arreglar por medio de una ley, que necesitan alguna previsión constitucional. Nuestro colega, yo me estaba refiriendo antes a Rafael Gómez Ferrer, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y que escribió un trabajo intentando darle un plusvalor a la Ley 785, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, por la función que ocupa. Pero eso está muy bien en sede teórica, pero no se traduce en nada en sede... Es decir, la Ley 785 es una ley normal y corriente. No es más que cualquier otra ley básica. Vincula a las comunidades autónomas en aquellas cosas que se fundamentan en el 149.18, pero no autovincula al Estado. Como la prueba más evidente es que la ley de esta 13 de 2007 la ha modificado, y la ha modificado en aspectos sustanciales, y es constitucional. Eso, y pasado mañana, si se modifica en otro sentido, también. Es decir, la Constitución, a mi juicio, que yo creo que debe ser modificada por esta y por muchas otras razones, tiene una carencia de un mínimo de regulación de lo local, de los entes locales. Sí. Bueno, muchísimas gracias por sus ponencias, han sido tremendamente interesantes, incluso para una persona como yo, que no soy un experto en estas lides, como decía el otro. Yo quería insistir en el criterio demográfico. A mí me parece que, como hablaba el profesor Cosculluela, hablar de 5.000 en este momento en España, en la situación actual, es imposible. Y pienso en mi provincia natal, Segovia. En Segovia no sé si hay algún pueblo mayor de 5.000 habitantes. Como mucho, uno. Es decir, que si se aplicara ese criterio, necesitaríamos que se fusionasen como mínimo 5 pueblos o 6, porque la media de población en un pueblo segoviano es de alrededor de 1.000 habitantes. Eso, en la situación actual y con los partidos de la casta, digamos, es imposible, porque es un suicidio, quiero decir, de lo que, en fin, de lo que venimos denominando, o algunos denominan la casta. Los partidos convencionales, digamos. No sé si cuando Pablo Iglesias sea el primer presidente de la Tercera República Española eso será posible, pero de momento a mí me parece que eso es imposible, porque eso tiene un costo electoral y un costo político con los partidos que es imposible de aceptar. Y como bien decía el profesor Fernández, al final todas estas cosas vienen condicionadas por la voluntad política. Luego yo, aquí la única posibilidad que veo de llegar a poner en marcha ese proceso de racionalización y de reducción en el ámbito local, de reducción de, no sé cómo decir, de que no haya una gestión racional en el ámbito local, pues sería quizá avanzar con criterios y de una manera gradual más bajos, es decir, empezar por 500 habitantes. Y a partir de ese momento, adoptar medidas por parte de los poderes que correspondan que facilite a esas entidades municipales una fusión, lo cual es complicado en un país como este, en que hemos quedado marcados por los reinos de taifas en todos los ámbitos. Pasar después, cuando ya el tiempo fuera propicio, a 1.000 o a 2.000, no sé, pero de una manera gradual. Pero desde luego aplicar un criterio radical en la situación actual, yo creo que es imposible. Tanto porque sería un suicidio para los partidos políticos convencionales, o para los partidos políticos, quitémoslo de convencionales, y porque además todos conocemos que por esa tradición de reinos de taifa, pues hay una serie de rencillas, de recelos, de tensiones entre los pueblos que harían esa tarea, si no imposible, muy difícil. Yo quiero hacer un comentario que ha dicho usted, de su provincia, Segovia. Si no hay ningún municipio que llegue a 5.000 habitantes,
no hay allí razones para sostener que hay que provincializar el régimen local de Segovia, es decir, encargarle que gestione el espacio provincial de Segovia, crear una entidad que se ocupe de eso. Porque claro, lo que no puede ser es que se agrupen, confiar en una fusión voluntaria de 5 o 6 para que reúnan a los 5.000, eliminar a los de 500, que eso los va a terminar eliminando, la dinámica vital, porque se quedarán los pueblos vacíos. Pero bueno, no será el hecho, vuelvo a insistir, el hecho de que no haya en Segovia pueblos de 5.000 habitantes no está queriendo decir que hay que buscar para Segovia una solución para hacerse cargo de la prestación de servicios en ese territorio por una entidad que tenga capacidad para ello, porque a lo mejor el esfuerzo que hay que hacer para reunir, para conseguir que se agrupen 5 municipios y reúnan 5.000 es un esfuerzo gigantesco. Pues ya puesto a hacer ese esfuerzo, pues ¿por qué no pensamos en la posibilidad que a lo mejor resulta que en Segovia la opción más seria es la provincialización del régimen local? Es decir, que del espacio provincial se ocupe, llámese Diputación Provincial o llámese lo que sea, una entidad con capacidad bastante para atender los servicios públicos en todo ese territorio. Yo soy de Burgos. En Burgos se podría decir lo mismo quitando Miranda de Ebro y Aranda de Duero, que son 2 pueblos, 2 ciudades de alguna importancia, que andan por los 30.000 habitantes. Pero el resto no creo que llegue ninguno a 5.000 habitantes. Alguien se tendrá que ocupar de ese inmenso territorio, que es el territorio de la provincia de Burgos, que es uno de los más grandes, con la provincia de Córdoba, una de las provincias más grandes de España. Y eso no se puede confiar. Dice, a ver si se fusionan a los municipios, porque les doy un aliciente, unos pequeños alicientes. Eso no funcionará nunca, no ha funcionado nunca. Y la agrupación forzosa, pues eso es un disparate, porque bueno, pues no están empujando ese tipo de situaciones que en toda la España interior son prácticamente generales, a la búsqueda de una solución de ese otro tipo, sin quitar a cada pueblo, que hoy es municipio, su ayuntamiento, es decir, su representación elegida por los vecinos, que van a ser sus portavoces, que van a ser el cordón umbilical que una eso con el órgano, con la entidad que gestione, y que van a poder hacer también, cuando estén en condiciones de hacer algo, como es, por ejemplo, arreglar un camino, que es una cosa muy frecuente. Alguien tiene que arreglar los caminos, está surcado el territorio de caminos que se estropean con las lluvias. Lo más lógico es que los arreglen. Eso pueden hacerlo. Es cuestión de contratar una máquina, ¿vale? Unas perras. Pero no echarles sobre todos esos municipios que no pueden, no echarles ninguna obligación, ni quedarse tranquilo cuando se ha puesto una ley en el Boletín Oficial del Estado diciendo la ley asegura que estos servicios públicos los van a hacer los municipios de más de 5.000 y los municipios de 20.000, porque no es verdad. Y si lo hacen mal, porque no pueden. Yo estoy más o menos en eso. No hay que quitarle a nadie nada, porque Dios mío, ¿no? Y por otra parte, cada comunidad vecinal pues requiere, porque no, tiene todo derecho a tener sus propios representantes y a que esos representantes les defiendan y den la cara por ellos y luchen por ellos. Pero responsabilidades prestacionales no puede ser. Algo hay que hacer, porque es eso, que el 90% en Castilla y León tiene menos de 5.000. Segovia no es más que una de las provincias que se encuentran en ese supuesto. Yo creo que solo hay uno que pueda tener más de 5.000. Uno. Sí, es muy... Cuéllar. Cuéllar, es posible. Sí, por favor. Bueno, yo de todas formas quiero decir una cosa. Aunque no haya ninguno, con la agrupación legal resultarían varios. Evidentemente. Y aparte hay un aliviadero, que ya he contado también, que allí no se da el de los municipios turísticos, pero puede haber aliviaderos por zonas de montaña, que también escaparían a esa agregación forzosa. Pero coincido efectivamente que la reforma de la planta municipal ahora es imposible, políticamente imposible, porque, digamos, hay unas elecciones sucesivas que están ahí, y por lo tanto nadie quiere desprenderse del poder más o menos grande o pequeño que tenga, y por lo tanto no lo va a hacer. Pero claro, es que no estamos hablando de una idea que se le ha ocurrido a un señor o a 20 señores, estamos hablando de una corriente que ha dominado toda Europa. Es decir,
que no es algo irrealizable, que se ha hecho en casi toda Europa, menos Francia que no lo ha hecho, e Italia, que cogió nuestra idea de la fusión. Y por otra parte, la provincialización de la vida local tiene un problema, y es que había que crear una burocracia nueva, porque la burocracia que tienen las diputaciones provinciales no está preparada para asumir ese caudal de prestaciones. Y entonces, ¿y qué hacíamos con los, digamos, funcionarios de los entes locales suprimidos, incorporados a la Diputación? Eso sería, vamos, escandaloso, ¿no? Porque realmente serían dos burocracias casi antagónicas, que no serían fácilmente asimilables entre ellas, ¿no? O sea que es difícil la provincialización, muy difícil por el problema de convivencia de burocracias de distinto origen. Bueno, que no sea posible, como dice, no significa que no sea posible en este momento, no significa que no se deba plantear y se deba discutir sobre ello. Y a veces miramos muy allá. ¿Por qué no miramos aquí al lado? Portugal. Portugal tiene 350 municipios. Andalucía, que anda por el estilo, tiene de territorio, tiene 772, 3 veces más. ¿Qué tiene a cambio Portugal? Las fregresías. ¿Y de dónde viene el nombre de fregresía? De feligrés. ¿Y qué significaba eso? Significa ese modelo de convivencia cercana de lo pequeño. Y que es lo que funciona en el mundo rural, en lo pequeñito. No se rompe la estructura, digamos, democrática, pero nadie se le ocurre que en la fregresía de Castello no sé qué, pues hagan la prestación del servicio educativo o cosas por el estilo. Está para 4 cosas, porque lo que importa es el municipio, que es más grande. De modo que a veces miramos a Alemania o muy lejos y tenemos los ejemplos aquí al lado, y en una realidad muy cercana. Dice usted, empecemos por 500. Pues hombre, no estaría mal, son 3.855. O sea, hay 3.855 municipios en este país que no llegan a 500 habitantes. Pues mire, los 8.118 menos 3.885 se quedarían en 4.223. Por ejemplo. Porque en efecto en Castilla y en muchos otros es una realidad, porque España es muy difícil y muy plural y con unas diferencias abismales. Lorca, por poner un ejemplo, es más grande que toda la provincia de Guipúzcoa. Toda la provincia de Guipúzcoa cabe en Lorca. Y el alcalde de Lorca tiene 500 kilómetros lineales que limpiar, asfaltar, etcétera. Y al lado, Reynosa, por poner un ejemplo, donde yo vivo, no tiene suelo urbanizable, porque tiene 1,5 kilómetros de metros cuadrados. Ya está todo el suelo es urbano. No hay posibilidad de crecer. Bueno, y a esa misma realidad, a esa tan diferente realidad, le pretendemos aplicar el mismo corsé. El mismo corsé competencial, el mismo corsé financiero, el mismo corsé organizativo y el mismo corsé, digamos, de representación. Una de las cosas que, por ejemplo, no se discute, dice, hombre, la provincialización, pero la provincialización exigiría, entre otras cosas, cómo se eligen los diputados provinciales. Es un tema, porque todo el mundo sabe para qué sirve un diputado provincial, para llevarse obras a su pueblo, y ¿qué hace? Esa es la razón que no se dice de por qué no se suprimen las entidades locales menores. El otro día, los 500 y pico que hay porque lo que hace el alcalde pedáneo es pura y simplemente repartir el dinero de los bienes comunales. Y por tanto todo el mundo sabe que le toca algo. Suprimir eso, pues es muy difícil, no ya por cuestiones políticas, sino por cuestiones simplemente de interés económico. Porque sabes que al vecino, poco o mucho, le tocan 300 euros al año o 400 euros de la venta de la madera y de paso además condiciona al alcalde, porque tengo más poder que él, porque vale más mi esto. De manera que sí que hay intereses. Ahora, que no se puede hacer no significa que no se pueda discutir sobre ello. Hay una cosa muy bien que hayas puesto el ejemplo de Portugal. Me estaba acordando que en el Memorandum of Understanding de Portugal, es decir, las condiciones del rescate, supongo que eso no se le ocurrió a la Comisión Europea, que eso fue el propio gobierno portugués el que lo metió. Uno de los compromisos es reducir el número de fregresías. El municipio portugués es muy grande, como media es bastante más grande que el nuestro, Lorca aparte,
y Madrid aparte. Pero es muy grande y las freguesías se parecen más a nuestros municipios en tamaño. Pero no sé por qué les han dicho, se han comprometido, y está ahí en el memorándum, a reducir sustancialmente el número de freguesías, que son 3.000 y pico. No, eso que dices tú efectivamente, y lo que ha dicho también Luis Coscubiela, la provincialización. Bueno, es que eso, claro, hay que potenciar. Hay que potenciar la organización o la entidad que vaya a hacer lo que los municipios no hacen. Llámese comarca, si es comarcalización, con un municipio cabecera, al que tendrá que ir el personal de los otros municipios, porque de algún sitio hay que sacarlo. O las diputaciones, que ciertamente como labor de gestión no hacen más que el plan de obras y servicios. Pero hacer, gestionar no gestionan nada. Nunca han gestionado. Pero vamos, muy poco. Tendrían que hacerlo en gran escala, si fueran los responsables de todo lo que los municipios nos parece que no pueden hacer bien o que no hacen en ciertas provincias. Pero, en fin, que sea comarcalización o sea provincialización, el cambiar el mapa local y el suprimir o prescindir de este reparto de 8.100 entidades, eso tiene que ser a costa de potenciar otras, y eso cuesta. Cuesta esfuerzo y costará de todo, tanto si es comarcalizar como provincia. Pero es que no hay otra salida. Una de ambas cosas hay que hacer, no hay otra. Lo que no es razonable es mantener la situación sobre pretexto que es difícil cambiarla. Porque esto no tiene sentido. No tiene sentido. Venimos ciertamente de Cádiz, donde un artículo de la Constitución dice que en los pueblos donde haya 1.000 almas tiene que haber necesariamente un ayuntamiento. Y en los que no las tienen podrá verlo si lo piden con ese trámite. O sea, de ahí venimos. Y ahora no hay 1.000 almas en un montón de ellos. Pero queda la cáscara. 1.000 almas que no eran 1.000. No. Eran casi 3.000. Muy bien. Bueno, pues hemos trabajado suficiente, ¿no? Pues si así les parece, levantamos la sesión.